Ahora sí, buenos días, buenas tardes, chicos. En la clase de hoy día vamos a ver músculos masticadores y músculos faciales. Primero vamos a ver los músculos masticadores. Los músculos masticadores son los músculos que se encargan de la elevación. Generalmente vamos a hablar que todos estos músculos de la masticación son músculos que se encargan de la elevación de la mandíbula, bien, de la oclusión. Y también se pueden encargar de realizar la protrusión, es decir, que llevar la mandíbula, esta arcada dentaria inferior, adelante, hacia adelante, protruirla. Listo. Llevar, digamos, esta arcada dentaria inferior anterior a la arcada dentaria superior. También se pueden encargar del movimiento de lateralidad o inducción, que es mover la mandíbula hacia los lados. Listo, esto se van a encargar los músculos pterigoideos mediales y laterales. Pero a ver, lo primero que nosotros tenemos que ver cuando estudiemos músculos o estudiemos miología es aprendernos los músculos por regiones. Aquí no hay regiones, aquí solamente son los cuatro y tenemos que aprendernos primero los cuatro. Luego deberíamos ver nosotros su función, la inervación y ya por último ver los orígenes e inserciones. Aunque estos músculos de la masticación no son complicados de aprender los orígenes e inserciones, esos puntos, digamos, son lo que es más complicadito a la hora de estudiar miología. Matarse aprendiéndonos orígenes e inserciones de primeras, no se los recomiendo, chicos. Listo. Vamos a seguir, vamos a ver orígenes e inserciones, pero digamos que podría ser lo último que deberíamos estar viendo, o con el simple hecho de ver ahorita estos músculos, ya que no son tan complicados, ver de dónde de dónde se están originando, cuáles son sus inserciones y describirlas simplemente. Ahora, continuemos entonces con los músculos de la masticación. Ya vimos los músculos temporal y macetero, que son estos, ¿no? El músculo macetero, que es un músculo cuadrilátero, y el músculo temporal, que es un músculo ancho, un músculo que dice que tiene forma de abanico. Bien, y vamos a ver aquí los músculos pterigoideos. Hay músculo pterigoideo medial y pterigoideo lateral. Este es el músculo pterigoideo medial y estos dos fascículos van a ser los músculos pterigoideos. ¿Qué dice? Ahí, ¿ya? Estos dos músculos van a ser los pterigoideos. Bueno, el pterigoideo superior, que va a tener dos fascículos, un fascículo superior y un fascículo inferior. Bien, ahora, vamos a ver sobre el músculo temporal. La función de este músculo, como todos los músculos masticadores, va a ser elevador de la mandíbula. Y libros dicen también que es retractor de la mandíbula y la lleva la mandíbula hacia atrás cuando ésta es llevada hacia adelante, cuando ésta es protruida. La inervación, como todo músculo masticador, de manera motora va a estar inervado por el nervio mandibular. El nervio mandibular es la tercera rama del trigémino. Listo. Este trigémino, este V3, es sensitivo motor. Listo. Eso ténganlo como un dato. Ahora, vamos a hablar nosotros sobre orígenes e inserciones. Primero vamos a tratar, digamos, de nosotros de describir de esta manera. ¿Dónde vemos que se está originando? Este músculo ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado en prácticamente todas las primeras clases, cuando vimos hueso parietal, hueso frontal, cuando vimos regiones, cavidades y fosas. Listo. Va a tener sus orígenes. Miren, vamos a remarcar esto de aquí, que esta es la línea temporal superior, bien del hueso parietal. Y se acuerdan que aquí no se insertaba músculo, sino se insertaba la aponeurosis de nuestro músculo temporal. En cambio, los orígenes ya del verdadero músculo va a ser la línea temporal inferior del parietal y la fosa temporal. Listo. Eso podemos nosotros describirlo simplemente. Bien.
Y vamos a hablar sobre las inserciones. Todas las fibras, o bueno, la mayoría de las fibras, a ver, los libros dicen que este va a tener sus inserciones en la apófisis coronoides de la mandíbula. También va a tener, algunos dicen que tiene inserciones musculares en la cara interna, aquí de la rama de la mandíbula. También se menciona que tiene inserciones musculares en el arcada cigomática, en el arco cigomático. Bien, pero con que ustedes me digan que tiene inserciones en la apófisis coronoides de la mandíbula, perfecto, chicos, correctísimo. Bien, no vamos a ahondar demasiado. Ahora vamos a hablar sobre la fascia temporal. La fascia temporal se va a estar insertando no solamente en la línea temporal, bien, sino que también va a tener inserciones en el arco cigomático, en el borde póstero superior de nuestro hueso cigomático, en el hueso frontal, y va a estar recubriendo a todo nuestra fosa temporal. ¿Listo? No vamos a hablar más de esto. Cigomático, frontal, hueso parietal, arco cigomático y en la cara externa del músculo temporal. Eso. Ahora, siguiente, vamos a borrar esto todo. Vamos a hablar sobre el músculo macetero. El macetero va a ser un músculo especial, va a tener tres fascículos según nuestra bibliografía oficial, que es el libro de Rubier. Un fascículo superficial que vamos a marcar aquí, este fascículo superficial, un fascículo medial, que según el libro de Rubier se encontraría aquí, sería este que estamos viendo, y un fascículo profundo. Este fascículo profundo no lo podríamos ver porque estaría siendo cubierto por estos otros dos. Bien, enseguida vamos a ver una imagen y la vamos a explicar de dónde es que está este fascículo profundo. Tiene diferentes orígenes e inserciones. Este fascículo superficial tiene un origen diferente al fascículo medial y al fascículo profundo también. Pero para no complicarnos la vida, nos vamos a ir a la nomenclatura actual que va a ser Netter. Netter nos dice que el músculo macetero va a tener sus orígenes en el arco cigomático, en su borde inferior. Y las inserciones van a ser en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula y la apófisis coronoide, que sería a este nivel, digamos. Aquí la apófisis coronoide de la mandíbula. Y es correcto, también eso nos dice la nomenclatura antigua. Por si acaso, estas imágenes que están viendo aquí son sacadas de un atlas 3D que se llama Complete Anatomy, que es de el Xavier, que se los mencioné yo. ¿Listo? Siempre les recomiendo, ¿no? Vean Atlas. Les pasé un Atlas 3D más o menos, y este otro Atlas es un poco, es premium, pero hay maneras de conseguirlo de otras maneras. Bien, eso es lo que nos dice Nether, para no estarnos complicando mucho. Si ustedes me dicen esto, o si alguna vez les pregunto orígenes e inserciones del macetero, digamos, arco cigomático o borde inferior, bienísimo, y que se inserta en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula, que se inserta en el gonio en belleza y se inserta en la apófisis coronoide, belleza, bienísimo. Más que contento me quedaría yo. Vamos a ver el fascículo superior, el superficial, perdón, que está resaltado con este colorcito amarillo, que en el Complete Anatomy, yo al tocarlo, al seleccionarlo, se resalta y este es nuestro fascículo superficial. Y vamos a ver qué nos dice el libro de Rubier, que tiene sus orígenes en el borde inferior del arco cigomático y ángulo anterior del cigomático, y donde se va a estar insertando en la cara lateral de la rama ascendente de la mandíbula. Listo. También llega al borde inferior de la mandíbula, como lo podemos nosotros estar eh, simplemente describiendo, ¿cierto? Su función, elevar y protrusión de la mandíbula. Esto de protruir la mandíbula lo dice Netter, ¿bien? Netter, que no solamente es Atlas, sino es un texto y Atlas. Y Netter, ustedes deben saber que es nomenclatura actual, bueno, más actualizada que el libro de Rubier. Bien, ahora vamos a lo siguiente.
Vamos a ver el fascículo medial. El fascículo medial, el Complete Anatomy, por ejemplo, yo al seleccionar este fascículo que estoy tratando de delimitar, aquí voy a hacer de otro color. Este fascículo, ay, perdón. Este fascículo, yo al seleccionar este fascículo posterior, el Complete Anatomy me lo toma como si fuera el fascículo más profundo. Bien, así que por eso es que cambié esta imagen a nuestra nomenclatura, al Rubier. Y vemos que este es el músculo macetero, el fascículo medial. Y vemos nosotros que también tiene sus orígenes en el arco cigomático inferior y se va a estar insertando en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. Simplemente con verlo y describirlo, con verlo podemos describir sus inserciones y orígenes musculares. Bien, ya que nosotros hemos visto osteología, esa es la importancia, digamos, de primero ver osteología y luego ya empezar a ver otras cosillas. Nada más, elevador de la mandíbula y protrusión de la mandíbula, que lo dice el libro de Netter. Inervación, todos los músculos masticadores van a estar inervados por el V3, por la rama sensitivo-motora de nuestro tercer par craneal. Perdón, de nuestro quinto par craneal, la tercera rama, el nervio mandibular. Ahora, vamos a ver el fascículo profundo. Va a ser fascículo profundo porque para nosotros poder ver sus orígenes e inserciones, que miren, aquí tenemos nosotros al fascículo profundo. Uy, perdón. Aquí tenemos al fascículo profundo, que es el macetero. Miren, veamos aquí. Músculos masticadores, figura 126 del libro. Los músculos temporal y macetero se han separado después de la resección del arco cigomático. Aquí fue botado, cortado del arco cigomático, ¿bien? Y de la apófisis coronoides para poder poner al descubierto los músculos pterygoideos. Los pterygoideos son estos, ¿bien? Vamos a marcarlos. Aquí este de aquí sería nuestro pterygoideo medial y aquí estaría nuestro pterygoideo lateral, ¿ya? Pterygoideo lateral, porción superior, pterygoideo lateral, porción inferior. Bien, el libro de Rubier también tiene dibujos muy bellos. Les recomiendo que los vean y si pueden conseguirlo a color en físico, estaría belleza. Ahora, ¿por qué tenía esta imagen? Porque el libro nos dice que el músculo macetero, el fascículo profundo, tiene sus inserciones en la apófisis coronoides de la mandíbula, ¿bien? Inserción cara lateral de la apófisis coronoides de la mandíbula y sus orígenes en la cara medial del arco cigomático. ¿Ya? Por eso les decía, nosotros para no estarnos complicando la vida, nos vemos en la nomenclatura actual, que por lo menos Netter nos menciona, que son los orígenes de los músculos maceteros van a ser arco cigomático, cara inferior e inserciones en la rama ascendente de la mandíbula y apófisis coronoides. Esta es una corona ya. Apófisis coronoides. Listo. Ya también pueden decir borde inferior de la mandíbula, gonion, cara externa, rama ascendente de la mandíbula, cara externa o cara lateral. Bienísimo. Ahora, bueno, aquí está el fascículo profundo también, lo que me marcaba el Atlas de Complete Anatomy. ¿Listo? Lo que para nosotros podría ser el fascículo medial, según Rubier. Ahora vamos a hablar sobre los músculos pterigoideos. Los músculos pterigoideos son estos dos, como ya les había mencionado. El pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. Vamos a ver luego otra imagen de este músculo y vamos a ver que aquí en el Complete Anatomy por lo menos no está del todo correcto. Ya, vamos a ver por qué enseguida. Siguiente. Vamos a ver que el pterigoideo lateral tiene dos fascículos, entonces va a tener dos orígenes, pero no va a tener dos puntos de inserción diferentes. Estos fascículos diferentes
el superior, el inferior, van a tener orígenes diferentes, ya que valga la redundancia, que eso quede claro. Y luego ambos van a converger hacia un punto común, que va a ser en el cuello del cóndilo de la mandíbula. Listo, cerca de la articulación temporomandibular. Ahora, este fascículo superior va a tener sus orígenes en la cara infraorbitaria, si no estoy mal, déjenme chequear. Cara infratemporal del ala mayor del esfenoides. Con que ustedes me digan eso, cara infratemporal del ala mayor del esfenoides, belleza. Y ahora nuestro fascículo inferior del pterigoideo lateral va a tener sus orígenes en la cara externa o cara lateral de la lámina externa de las apófisis pterigoides. ¿Listo? Cara lateral de la lámina lateral del esfenoide de las apófisis pterigoides. Bien, ahora, el libro de Rubier, que es mucho más descriptivo, nos dice, tiene orígenes, inserciones, pero sí, orígenes de la apófisis piramidal del palatino y también de la tuberosidad del maxilar. Ya, detalles, y también es verdad, he visto también en el Meionis que nos dice esto, pero yo quedo contento con que ustedes me digan que nace de la cara lateral, de la lámina lateral, de las apófisis pterigoides, del efenoides. Bien, siempre nombre y apellido, por favor. Y aquí están las inserciones, cuello del cóndilo, de la mandíbula. Ven aquí que la mandíbula se ve un poco más transparente para poder ver las inserciones musculares de este musculito. Función. Cuando ambos músculos pterigoideos, el derecho e izquierdo, pterigoideo lateral, están actuando, protruye la mandíbula y eleva la mandíbula bien. Son elevadores y protrusores. Ahora, cuando solamente, digamos, este músculo izquierdo, pterigoideo lateral izquierdo, es, actúa, es causante del el movimiento de lateralidad o diducción, que es mover, digamos, la mandíbula hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien, eso solamente. Y ahora vamos a hablar sobre el pterigoideo medial. El pterigoideo medial tiene que estar teniendo sus orígenes en la cara interna de la lámina externa de las apófisis pterigoides. Bien, en toda la extensión de esta fosita vamos a tener los orígenes de nuestro músculo pterigoideo medial y las inserciones del pterigoideo medial van a ser en la cara interna de este punto craniométrico que nosotros llamamos gonion. Gonion, bien. Gonion, el ángulo de la mandíbula. Listo, eso es un punto craniométrico. Y ahí es el punto de inserción de este músculo pterigoideo medial. Bien, cara interna del ángulo de la mandíbula, punto craniométrico gonion. Orígenes, cara medial de la lámina lateral de las apófisis pterigoides, apófisis piramidal del palatino y tuberosidad del maxilar, también como está el pterigoideo lateral. Con que ustedes me digan esto primerito, belleza. Listo. Ahora, aquí quiero hacer una comparación. El libro de Rubier nos dice esto, y en otros libros también, este Steed y también el Meionis nos dice que este tiene sus orígenes aquí. Y miren, por ejemplo, aquí en esta, si nos vamos anterior, mucho más anterior, vemos que este músculo pterigoideo medial no está teniendo los orígenes que nos menciona la nomenclatura francesa. Bien, eso es lo que quería mostrarles como ese capaz, no error anatómico, capaz y ahora el Xavier maneja esta nomenclatura. ¿Listo? Esas diferencias entre la bibliografía francesa y de Estados Unidos, de los USA, eh, eh, versus la francesa que nosotros usamos, que es Rouvier y Testit. ¿Ya?
Así que siempre hagan esa comparación. Anatomía sabemos que no hay 2 más 2 igual a 4. Siempre puede variar la anatomía. Ahora vamos a lo siguiente. Vamos a hablar sobre algo importante que es la fascia interpterigoidea. Bien, que sabemos que las fascias son, digamos, como una telita que sabe recubrir a nuestros músculos, ¿correcto? Así como la aponeuritis de nuestro músculo temporal, vamos a tener aquí una fascia interpterigoidea entre los músculos pterigoideos. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Es que esta fascia va a tener unos engrosamientos, ¿bien? Un engrosamiento anterior que va a ser aquí, este engrosamiento anterior. Imagínense que aquí estaría la fascia interpterigoidea, ¿ya? Este engrosamiento anterior se va a llamar ligamento innominado de Hirth. Ligamento innominado de Hirth, si no estoy mal con el epónimo. Y este ligamento posterior que va a también ser un engrosamiento de la fascia interpterigoidea, se va a llamar ligamento esfeno porque está empezando en el efenoides y terminando en la mandíbula. Esfenomandibular. Este ligamento esfenomandibular va a estar insertándose en la espina de Spix. ¿Listo? Que también es un accidente anatómico que se encuentra en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. Bien, ahora, ¿qué más les quería mostrar aquí? Ahora, esta fascia interpterigoidea nos va a delimitar un espacio topográfico anatómico, se va a llamar ojal retrocondilio de Juara o ojal retrocondilio simplemente, ¿ya? Va a ser como o agujero retrocondilio de Juara, si no estoy mal. Pero más bonito suena ojal retrocondilio de Juara. Miren, va a ser un espacio anatómico delimitado lateralmente por la rama ascendente, aunque los libros dicen el cuello de la mandíbula, el cuello del cóndilo de la mandíbula, y medialmente por el ligamento esfenomandibular. Ahora, ¿qué va a pasar por este espacio anatómico ojal retrocondilio de Juara? Vamos a tener el paso de este vaso sanguíneo es la arteria maxilar interna. ¿Listo? Arteria maxilar interna. Y el nervio aurículo temporal. ¿Listo? Ahora una cosa que es, vamos a decir, importante, es que los vasos sanguíneos venosos generalmente saben ser siempre satélites de su arteria, ¿bien? Estos vasos que estoy delimitando, estos dositos, son las venas maxilares, cuando existen, ¿bien? A veces pueden estar, pueden no estar. Los vasos sanguíneos venosos son muy impredecibles, por decirlo de alguna manera. No vamos a saber si está o si no está. Pero cuando estos existen, van a estar siempre siendo satélites de la arteria maxilar interna. Puede ser un número de una o puede ser un número de dos. Bien. Y también aquí, ven esta entremañadera de vasos sanguíneos venosos. Esto es el plexo pterigoideo venoso, que luego se va a estar dirigiendo, digamos, esto es un poco anterior, viene dirigiéndose desde anterior hacia posterior, convirtiéndose en venas maxilares, y estas venas maxilares van a estar drenando en esta vena, que va a ser la vena retromandibular, porque va a ser posterior a la rama ascendente de la mandíbula. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiero que se quede, porque por el ojal retrocondilo de Juara pasa el nervio aurículo temporal y la arteria maxilar interna. Y cuando existen los vasos sanguíneos, eh, las venas maxilares internas también van a pasar. Bien, esta es una imagen que yo tuve que poner uno por unito los componentes, o bueno, el contenido de los retrocondilo de Juara. Y aquí en esta imagen eh, izquierda, que es de Netter, vamos a tener también lo mismo. Aquí tenemos el ligamento esfenomandibular, antes llamado esfenomaxilar, aquí con el contenido de la arteria
maxilar interna y este es el nervio auriculotemporal. Listo, que va a ser parte de las ramas de nuestro V3. ¿Ya? Ahora, quedando eso claro, vamos a ir a lo siguiente. Vamos a borrar todos los dibujos y vamos a ver también lo mismo de la fascia interpteroidea, el agujero o poro crotafítico buccinador o poro crotafítico buccinatorio de Hirt. Bien, que al igual como hemos visto anteriormente, ¿no? Le dije que este ligamento acá se llamaba ligamento ignominado de Hirt. Algo chistoso, ¿no? Ignominado de Hirt ya lo es nombrado así. O sea, ya tiene nombre, no es un nervio, no es un ligamento ignominado. Ese ligamento ignominado de Hirt también va a ser una dependencia de la fascia interpteroidea. Listo. Pero esta va a ser anterior, ¿ya? Va a ser anterior. En cambio, este ligamento esfenomandibular era más posterior y se terminaba insertando en la espina de Spix. Ahora, ¿dónde se va a insertar este ligamento ignominado de Hirt? Termina insertándose en las inmediaciones de nuestro agujero oval. Listo. Cuando se junta ahí al agujero oval, va a formar este espacio anatómico que va a dar paso a qué. Miren, el borde anterior de la fascia limita junto con el agujero oval el poro o agujero crotafítico buccinador o poro crotafítico buccinatorio de Hirt, dando paso a, sucede que nuestro nervio mandibular va a pasar por V3, va a estar nuestro nervio mandibular, va a pasar por V3, perdón, tiene que pasar por el agujero oval y al pasar por el agujero oval se va a convertir, va a dar un ramón, un tronco anterior y un tronco posterior. Vamos a tener las ramas terminales de ese tronco anterior en este orden, ¿bien? Desde anterior hacia posterior, temporobucal, temporal profundo medio y temporomaseterino. Las ramas anteriores, o sea, va a pasar las ramas de la división anterior del nervio mandibular. Eso es lo que pasa por nuestro agujero o poro crotafítico buccinatorio de Hirt. En ese orden. Probablemente esto puedan preguntar en los exámenes, los auxiliares, en el examen práctico. En ese orden. Desde anterior a posterior. Temporobucal, temporal profundo medio, temporomaseterino. Bien. Ahora vamos a borrar todo esto y lo que quiero mostrarles es que vamos a ir a la siguiente imagen. Uy, aquí cambió, se me pasó cambiar esto. Temporo bucal es primero, temporal profundo medio es segundo y temporo maseterino es tercero. ¿Listo? Vamos a ver aquí. Aquí está el nervio temporal profundo medio. Rama anterior, o sea, rama terminal de la rama anterior del nervio mandibular. ¿Listo? V3, rama anterior, sus ramas terminales. Espero no estar hablando en chino. El nervio temporal profundo medio, el nervio temporo bucal y el nervio temporo maseterino. Bien, eso se puede notar en esta imagen. Más teoría atrás. Vamos a ir al siguiente. Aquí también podemos ver, aquí se me olvidó cambiar esto. Y esta es también una imagen del libro de Rubier, que vamos a poder apreciar aquí el la arteria tiroideo medio. No, por algo puse esta imagen. Quedé volado, chicos. Bueno, bien. Aquí está el nervio auricular temporal. Perdón, chicos, que estoy un poco a leña ahorita. Bien. Ah, pero este aurículo temporal es para los retrocondilios jugar. Listo. Eso, chicos. Eso sería
sobre músculos masticadores y ahora vamos a ver músculos faciales. No vamos a entrar mucho en detalle sobre orígenes, inserciones, funciones, porque eso no es tan relevante en estos músculos. Lo primero que tendríamos que hacer en miología, como les decía, es aprender más o menos los músculos por regiones. Bien, primero vamos a tener músculos faciales en los párpados y las cejas, músculos de las orejas, músculos nasales y músculos de la boca. Bien, vamos a ver lo siguiente. Los músculos de los párpados y de las cejas van a ser un número de 4. El músculo occipito frontal, o algunos libros lo mencionan como simplemente músculo occipital y músculo frontal de manera diferente. Pero nuestra nomenclatura, nuestra bibliografía nos dice que es occipito frontal. Bien, no vamos a hablar de orígenes e inserciones, pero este es el músculo que se llama el músculo de la atención. Vamos a ver el músculo prócer, que es el músculo piramidal de la nariz, que es el músculo encargado del enojo, entre comillas. Bien, vamos a dar sobre el músculo auricular del ojo, que este tiene dos porciones, una porción palpebral, porción pretarsal, porción orbitaria, porción tarsal. No vamos a entrar en esos detalles. Con que ustedes me digan que tiene una porción orbicular propiamente dicha y una porción palpebral, belleza, o una porción orbitaria. Orbicular significa en forma de círculo, si no recuerdo mal. Bien, y tiene, tiene esa disposición. Ahora vamos a ver uno de los músculos que es más profundo, que es el músculo corrugador de la ceja. Estos músculos tienen, digamos, como que la peculiaridad que en sus inserciones todos como que se entrelazan. Bien, sus fibras musculares se entrelazan entre toditos. Terminan quedando así como un tipo, un urupé, pongámosle algo así. Vamos a ir a lo siguiente. Es que vamos a hablar de los músculos de las orejas. Tenemos que saber por, digamos, mm, cultura general que hay músculos intrínsecos de las orejas y músculos extrínsecos. Ahora, esto no es tan importante porque estos son músculos rudimentarios. Estos son músculos que están perdiendo su función. No sé si alguna vez ustedes han visto a personas que pueden levantar sus orejas hacia arriba, hacia adelante o hacia atrás. Yo solamente he conocido a una persona en mi vida que podía levantar las orejas para arriba así a su voluntad. Es que estos son músculos rudimentarios, chicos. Estos son músculos que han perdido su función con el pasar de los años y, bueno, están en un modo de involución, por decirlo de alguna manera. Bien. Y por simple cultura general tenemos que saber que hay extrínsecos y son el músculo mayor del hélix, menor, bla, 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 bla. Y los músculos extrínsecos del ojo que se encargan de la movilidad de la oreja van a ser el músculo auricular anterior, auricular superior y auricular posterior. Cosa que estos están perdiendo su función. Por eso le digo que es rudimentario. Son rudimentarios. Ahora sobre los músculos de la nariz, que vamos a tener solamente tres. El depresor del tabique nasal, la porción alar del músculo nasal, la porción transversa del músculo nasal y listo. Este músculo porción, la porción alar del músculo nasal se encarga de hacer un poco más grande esta narina. Esta abertura de la nariz se llama narina, ya chicos, es la abertura anterior de las fosas nasales. Y no lo hemos hablado de esto en cavidades, pero la abertura posterior de las fosas nasales se llama coana. Listo. Eso. Y solamente eso, chicos. No vamos a dar mucho en detalle aquí. Y ahora, los músculos de los labios sí son mucho más, son mucho, mucho, mucho más. Hay músculos que son dilatadores y músculos que son constrictores. Miren, vamos a hablar de que estos músculos son el elevador, del labio superior, de la nariz, del canino, cigomático mayor, menor, buccinatorio, risorio, que estos a veces he visto como pregunta de examen. El buccinador, músculo del trompetista. El risorio, les pongo este signo de admiración porque es un músculo inconstante que se encontraría aquí. El risorio. Bien, es inconstante. ¿Qué más? El mentoniano, la borla de la barba, el músculo buccinador del trompetista o del soplador, el elevador del ángulo de la boca, que es el músculo canino, porque va a tener sus orígenes, bueno, sus inserciones, una de sus inserciones musculares en la fosa canina para ser elevador
del ángulo de la boca. Bien, el músculo platisma del cuello, que es un músculo que también puede haber, puede no haber, a veces está atrofiado, pues no tiene una función, digamos, específica. Algunos libros mencionan que este músculo platisma es el límite, digamos, anteroexterno de nuestro cuello, son simplemente nada más. Y los músculos orbiculares de la boca y de los labios, que son ya músculos compresores. Bien orbiculares en forma de círculo, no se olviden. Y bueno, esto es, digamos, la función que cumple cada unito, los músculos de la mímica facial. Ahora, ¿pero de qué vamos a hablar si esto sigue un poco más importante? De la inervación motora de los músculos faciales y de la inervación sensitiva de los músculos. Bueno, de toda la cara prácticamente. Vamos a borrar si aquí suena esto, pero borra toda. La inervación motora de todos los músculos faciales va a estar dada por el séptimo par craneal, que ya les he dicho, ¿no? Sale del agujero estilomastoideo, porque ahí es donde se encuentra. Dicen algunos libros que penetra la parótida, pero en realidad primero se forma el nervio, hablando embriológicamente, se forma el nervio facial y luego la parótida empieza a rodear este nervio facial. Así que no es que el nervio facial penetre a la parótida verdaderamente. Se puede dividir este nervio facial dentro de la parótida en dos ramos. Un ramo temporofacial y un ramo cérvico-facial. ¿Bien? O simplemente directamente en la parótida se puede dividir en sus ramas terminales que van a ser el ramo temporal. Vamos a tener aquí los cigomáticos, el ramo bucal, el ramo marginal de la mandíbula y al final el ramo cervical de nuestro nervio facial. Estas van a prestar la inervación motora a cada uno, a todos nuestros músculos faciales de la mímica facial. Pero hablando de manera sensitiva, la inervación de la cara va a estar dada por el nervio trigémino, que es un nervio sensitivo y también es motor. Es motor porque va a dar la inervación motora para los músculos masticadores, pero es sensitivo sobre todo porque el nervio oftálmico es netamente sensitivo, el nervio maxilar es netamente sensitivo y el nervio mandibular es sensitivo motor. Como vemos aquí, el nervio oftálmico se encarga de la inervación sensitiva del párpado superior y de prácticamente toda la nariz, exceptuando esta región alar de la narina. Bien, ya vamos a ver, o bueno, ya van a ver ustedes más adelante que existe en nosotros un reflejo corneal, que es cuando uno toca, digamos, un algodoncito a la esclera, a la esclerótica del ojo, y este reflejo, digamos, se encarga de, ni bien sentimos algo en la esclera, ¡pum!, tenemos que parpadear nosotros, ¿ya? Esto es algo interesante que ustedes ya van a ver de esto en fisiología en el siguiente año. Ahora, el nervio maxilar, que también es una rama sensitiva, tiene que dar la inervación de el párpado inferior y más o menos la región. Sucede que el nervio maxilar, primero es nervio maxilar, luego se convierte en nervio infraorbitario, y este nervio infraorbitario sale por el agujero infraorbitario y se divide en tres ramas terminales. Bueno, diferentes, pero son ramas ascendentes, medias y descendentes. Las ramas ascendentes van a ir a inervar hacia el párpado inferior. Listo. Las ramas medias, van a inervar a la oreja, perdón, a la oreja de que a la nariz, a la narina. Y las ramas descendentes van a inervar de manera sensitiva al labio superior. Y el nervio mandibular va a estar inervando labio inferior hasta el borde inferior de la mandíbula. Listo. Eso es lo que tiene que estar inervando nuestro nervio mandibular, nuestro nervio maxilar y nuestro nervio oftálmico. Cuando nosotros sentimos cualquier cosa en la cara, va a estar, o sea, vamos a sentir ese estímulo gracias a nuestro nervio trigémino. Eso sería
Gracias por su atención, chicos. No ha sido tan largo y cualquier cosita está todo en el libro. Nos vemos en clase.